Bueno chicos, aquí hemos visto muchas cosas negativas, franquicias que se arruinaron con una película, buenos proyectos que no salieron y demás, pero no todo es malo, solo es que yo soy negativo. La verdad es que de vez en cuando pasa todo lo contrario a lo que suelo hablar. Un proyecto del que poco o nada se esperaba logra romper la taquilla, el internet y la cultura popular, trascendiendo más allá de lo que cualquiera de los involucrados pensaron que iban a lograr. Y es por eso que ahora vamos a ver un top 4 de éxitos inesperados. Así que comencemos. Y sé que para la generación Z y quizás el público general les parezca un poco raro, quizás amarillista, empezar con esta franquicia, el top. Pero déjenme explicarles algo a los que son demasiado jóvenes para recordarlo. Durante sus primeros 50 años de vida, los X-Men y Spider-Man eran la mayor parte de Marvel. En torno a ellos giraba toda la empresa y ellos eran los que sustentaban el 80% de las ventas. Los Cuatro Fantásticos estaban en un segundo plano como una especie de venta nostálgica, y tras eso estaban todos los demás personajes que estaban ahí únicamente para acompañar. Los Vengadores como equipo eran algo que a veces sobraba y solo eran la Liga de la Justicia de Marvel, el único personaje con un verdadero peso y capaz de hacer girar los eventos de la editorial alrededor de sus majestuosos músculos gamma era Hulk. Por eso cuando un estudio independiente de Marvel anunció que iba a intentar lanzar sus propias películas como una especie de tercer universo separado de los X-Men y de Spider-Man, y que con eso pretendían revivir el más que olvidado concepto de universo extendido de personajes que Universal creó y masacró décadas atrás, bueno, la verdad es que creo que absolutamente nadie estaba saltando de su asiento. Repito, actualmente es difícil de recordar, pero hubo una época en la que si alguien hubiera dicho que Doctor Strange o los Guardianes de la Galaxia iban a ser más populares que la mayoría de los X-Men, todos hubiéramos pensado que esa persona estaba loca. You serious? El caso del asunto es que la primera película de este proyecto, Iron Man, fue una sorpresa. La secuela no tanto, pero funcionó bien. Y Hulk fue un desastre en taquilla que puso en peligro por completo este universo. Para ese momento y después de unas 3 películas, creo que nadie pensó que estábamos ante la mayor franquicia de inicios del milenio. Pero todo eso cambió cuando Disney metió su guante de oro viendo el potencial de la idea que Marvel quería resucitar. Disney gastó una fortuna gigantesca en marketing para que Thor y Capitán América pudieran tener una taquilla más alta y cuando menos darse a conocer al público. Y cuando los Vengadores se estrenaron, arrasaron por completo la taquilla. De esa manera, un grupo de héroes de cuarta fila arrasaron el mundo entero, siendo el trending topic de su año, y ese era un año en el que había habido olimpiadas y en el cual el fin del mundo maya parecía ser el principal tema de conversación a lo largo del globo. Y algo que quizás la mayoría sí recuerda es que las expectativas de los Vengadores eran bastante tibiecitas. Todo el mundo apostaba a que se quedarían en unos buenos y cómodos 750 millones de dólares, pero oh sorpresa, esta película arrasó por completo, catapultó a los héroes menos importantes de su editorial a convertirse en los máximos héroes de la década, convirtió a Marvel en la franquicia cinematográfica más valiosa. Eso sí, no con más ganancias, pero sí que ha acumulado más dinero neto, y bueno, creo que presentar las credenciales del MCU ya sale sobrando. De esta manera, un proyecto en el que nadie tenía mucha fe y que inició con una modesta película como Iron Man, la sacó del patio por completo, más allá incluso creo que de lo que Disney esperaba, y por eso este proyecto se queda con el 4º puesto de la lista.
Y las películas de DC han sido un sube y baja desde los años 70 cuando salieron las primeras películas de Superman, y por desgracia en los años actuales con fracasos tan estrepitosos y notorios como Linterna Verde, eso no mejoró. Además creo que ya no tengo ni siquiera que recordar el desastre que fue Escuadrón Suicida o lo vapuleada que fue Batman v Superman, y mejor no hablo de la Liga de la Justicia por mi salud mental. Aunque por suerte la Mujer Maravilla y Aquaman lograron enderezar un poco el barco. Pero entonces, en un momento en el cual Warner estaba en un momento bastante, digamos, desequilibrado con DC, Todd Phillips y Joaquín Phoenix anunciaron algo impensable: una película de un villano, no de un antihéroe como terminó siendo la película del Guasón, no un antihéroe como fue la película de Venom, sino una película donde el villano más importante de DC contara su historia de origen. El proyecto, todos lo saben, es bastante reciente y fue bastante polémico, ya que parecía seguir encaprichado en la no tan bien recibida tendencia de hacer películas pesimistas y oscuras. De paso, el presupuesto de unos 60-80 millones de dólares y las aclaraciones de que no se iba a usar CGI, ni que iba a haber peleas ni nada por el estilo, no fueron del gusto del público general, que ya tenían encasillados a los superhéroes en un mero subgénero de acción. Y cuando se soltaron rumores de que Warner estaba metiendo sus manos de estómago, como siempre hace, para editar el proyecto, les seré sincero, incluso yo ya estaba pensando que Joker iba a ser otro fracaso. Pero entonces algo pasó. Los trailers se liberaron y de hecho se veían bastante bien. Y lo más llamativo es que una serie de rumores empezaron a tratar de dañar la película, diciendo que esto era un rape fest, una película misógina, machista, falocentrista y poco diversa, protagonizada por un hombre blanco. Y lejos de hacerle mala publicidad, prácticamente todo el mundo perdió la cabeza pensando que esto era la siguiente Naranja Mecánica. Y al final e inesperadamente el éxito llegó de manera arrasadora. Aquí tengo que decir, Phillips no tomó el camino fácil que todos habían asumido de crear un rape fest donde el Guasón fuera el nuevo Alex Delarge pero con maquillaje de payaso, y que fuera por ahí matando y violando mientras cantaba bailando bajo la lluvia solo porque esa sea su manera de ser. Phillips quiso recordarnos lo que es ser un marginado, uno de los olvidados, una de las personas que la sociedad no pudo y de hecho no quiso salvar. Una de esas personas que a la larga solo se vuelven cucarachas bajo el tapete de la sociedad y una cara más en la infinita marea de la sociedad y de las personas de a pie que vemos en la calle. Todo protagonizado por un personaje que guardaba una ira constante a lo largo de toda su vida, acumulando odio y rencor de una manera bastante entendible, y al final todo se liberaba y el Guasón se volvía el rostro de la revolución, de una sociedad que estaba harta de vivir bajo la chancla de la clase privilegiada. El Guasón nos brindó algo con lo que todos nos podíamos identificar, desde la persona común de a pie harta de su trabajo de todos los días en el que no progresa, hasta la persona más marginada de todas. Hay una forma en la cual esta película nos dice a todos: amigo, lo siento, eres un engranaje más de la sociedad, pero si juntamos valor, quizás un día las cosas cambien. De esa manera, el Guasón se volvió algo con lo que te puedes identificar, pero eso no cambiaba el hecho de que el personaje era un completo HDP. Y a todo eso también hay que sumarle que la película está tremendamente bien actuada por Joaquín Phoenix, y Todd Phillips y todos los involucrados hicieron un excelente trabajo. La música es increíblemente buena, la dirección artística es soberbia, y de esta manera una película de un presupuesto ridículo en la que nadie confiaba se convirtió en un éxito de más de $1,000 millones que aplastó a todas las películas clasificación R e hizo que el Guasón, que ya de por sí es el villano más famoso de los cómics, se volviera todavía más popular. Y bueno, es por eso que yo a este proyecto le doy un puesto en la lista.
Sí, puede que esto también suene increíble para muchos, pero dejen que les explique algo. En los años 70, cuando salieron las primeras películas de la Guerra de las Galaxias, la Space Opera no era algo que llamara mucho la atención y estaba más en el cajón de películas serie B o para público, digamos, algo inmaduro. El mismo George Lucas ha contado historias de que los camarógrafos se dormían mientras grababan la película y de personas que se burlaron y se rieron de Star Wars cuando esta liberó el primer tráiler gritando cosas como "Eso se ve tan chafa que en 2 semanas estará en el cable gratis". Incluso ya una vez que la película salió en los cines, la crítica no la aceptó. De hecho, la crítica profesional destrozó Star Wars. Casi todo el mundo la clasificó de un mediocre experimento que solo pretendía mezclar películas de samuráis y vaqueros en el espacio y nada más, sin ningún valor artístico. Pero, afortunadamente esa vez la gente no escuchó a los fans. Y Star Wars se convirtió en un puto hito como no tienen una idea. Las personas hacían filas kilométricas para entrar a ver la primera película. Esta saga llevó a la Space Opera a todo el mundo. Rompió récords en una película en la cual la taquilla dependía prácticamente de Estados Unidos, pues no habían salas en China y la recaudación en el extranjero era mínima. Además, no existían los masivos medios de comunicación de hoy en día. De hecho, y aún si aplicas el porcentaje de inflación, la primera película de Star Wars sigue estando en el top de películas más taquilleras de la historia. Y repito, eso es sin China y en una época donde solamente existían como una sexta parte de las salas de cine que existen hoy en día. No se puede negar que simplemente Star Wars puso el mundo de cabeza y que prácticamente cada persona viva en aquel momento llegó a una sala de cines para ver la creación de George Lucas. Además, y en otro sentido, Star Wars logró algo muy importante: lograr disparar un poco más los efectos especiales que en esa época no se estaban usando. El auge de todo eso fue gracias a Star Wars. Créanme, se los está diciendo alguien a quien realmente no le gusta Star Wars, pero que no puede negar la tremenda importancia de esta saga en la ciencia ficción. Y bueno, de esta manera, una película de la que nadie, creo que ni siquiera los involucrados, esperaban un éxito arrollador, se convirtió en una de las mayores franquicias de medios de todos los tiempos y por eso le doy el segundo puesto de la lista. No estoy drogado y no, la cuarentena no está empezando a dañarme los 5 sentidos. Hay una excelente razón para que esto esté aquí, chicos. El caso del asunto es que esta película es la más exitosa y taquillera de la historia sin lugar a ninguna competencia en relación al presupuesto y la ganancia. Les explico. Esta película costó $60,000. Solo $60,000, un presupuesto con el que actualmente no pagas ni siquiera una cámara profesional, y logró recaudar $250 millones, señores. Millones de dólares se generaron sobre solo unos cuantos miles de dólares. Este desmadre de película se las arregló para multiplicar 41 veces su presupuesto. Y para colmo, hay que recalcar que esta es una película de terror, un género que tiene un público bastante específico y no suele romper los récords de taquilla, porque recordemos, el terror no es para cualquiera. ¿Y cómo logró semejante hito esta película? De hecho, la historia es bastante interesante. Quizás en el especial de Halloween o un poco antes, si la cuarentena me sigue teniendo aquí, les vaya a contar la historia como una especie de pequeño documental, pero por ahora se las resumo. La idea de esta película era crear un falso documental como Holocausto Caníbal, pero los directores se esforzaron mucho más de la cuenta, quizás mucho más de lo que la mayoría se imaginan.
Primero que nada, la Bruja de Blair no es una leyenda urbana de un pueblo olvidado. Toda esa mitología se la inventaron los directores. La Bruja de Blair es un concepto que estas dos personas se inventaron un día en una plática cualquiera y la vendieron de una manera tan magistral que todo el mundo piensa, incluso hoy en día, que en el pueblo de Blair esta es una leyenda urbana, y eso no es cierto. Los pobladores de Blair mismos han tratado de hacer campañas para que las personas entiendan que ellos jamás crearon la leyenda y que no hay motivo para el que haya tantos turistas metiéndose en el bosque. Y para colmo, los directores hicieron otras cosas bastante impensables, como que no les dijeron exactamente lo que planeaban a los tres actores principales. En muchos momentos solo les decían: piérdanse en el bosque y actúen como si nada, y luego los asustaban, los tomaban por sorpresa para que de verdad los sustos y todo fuera genuino. Incluso les exigieron a los actores no participar en más películas durante un largo tiempo, sino es que prácticamente abandonar sus carreras para que todo fuera más creíble. Y lo lograron. Ya pasaron, ¿qué?, 20 años, un poco más desde que salió la película original, y la mayoría del mundo sigue creyendo que existió una bruja en Blair. Muchas personas aún piensan que esto de alguna manera tiene un gramo de realidad, cuando de hecho es solo un proyecto experimental, una película de un par de directores que acababan de salir de la carrera de cine y que por algún motivo las estrellas se alinearon y todo el mundo se lo creyó, al punto de que las personas acudieron en manada a ver la película, logrando que ésta obtuviera una cantidad obscena de dinero para el presupuesto que tenía, y logrando que el concepto de la Bruja de Blair se metiera a la cultura popular y que el falso documental se volviera algo tan común que actualmente ya harta de tanto que se usa. Nadie, absolutamente nadie esperaba un éxito como ese, y dudo muchísimo que se vaya a lograr replicar una ganancia como esta, porque esto es algo que no puedes planear, se tiene que dar como un golpe de suerte. Y por todos esos motivos, La Bruja de Blair es un proyecto del que nadie esperaba nada y logró todo. Y le doy el primer puesto de esta lista. Y bueno, chicos, eso es todo por ahora. Díganme ustedes qué opinan de mi selección para este top y cuáles otros proyectos que dieron la sorpresa recuerdan ustedes. Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el video les gustó, denle like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine, nos vemos en la próxima.